si Gustavo Petro sigue siendo presidente, todos los colombianos se van a quedar sin trabajo. ¡Vamos a morir todos! Eso nos están gritando desde hace 2 años en todos los medios de comunicación. Y hermano, déjenme decirle que el desarrollo laboral que hoy está teniendo Colombia no tiene precedentes. 10 grandes logros del gobierno en transformación laboral que usted como colombiano y todo el país debe conocer. Vamos a mencionarlos rápidamente, pero vamos a dejar claro algo primero. Yo no voy a mencionar aquí los logros más obvios como la reducción transitoria del desempleo, no. Yo tuve la oportunidad de acercarme al Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección y una vez más pude reafirmar que dentro del gobierno hay personas que provienen de las verdaderas bases de la alternatividad política y a veces incluso sin el reconocimiento merecido son las que efectúan con sus decisiones verdaderos cambios. Como dice el título de este video, eso a mí me enorgullece. Vamos a grabarnos nombres como este de Edwin Palma. Ahora sí, démosle pues. Número 1. No más empresas explotadoras y maltratadoras. Por fin alguien defiende a los empleados. Si usted alguna vez ha trabajado en su vida en cualquier cosa, esto tiene que indignarle como le indignó a toda Colombia. Pero debe recordar también las decisiones de cambio del gobierno al respecto. Estos son los videos de los jefes y los dueños de una empresa en Ibagué, intimidando y violentando asquerosamente a los trabajadores, creyéndose horriblemente esclavistas y amos de los y las trabajadoras de ese lugar. En la vida se les olvide, se forma. Fórmese y baje los brazos. Cálmese su madre. Fórmese o se va. Fórmese. El descaro más grande de todos es que en los anteriores ministerios de trabajo ya incluso se habían disque archivado investigaciones en contra de esta empresa OME. Pero es que lo sabemos, los anteriores gobernantes justificaban el abuso laboral disque para poder generar empleo. En cambio, esta vez la decisión del viceministro Edwin Palma fue ejemplarizante. Cerraron temporalmente la empresa de los hermanos maltratadores en cuestión, Diego y Gustavo Char, para que usaran ese tiempo para adecuar la organización con el fin de que cumplieran la ley, en vista de que no lo estaban haciendo mientras maltrataban a sus empleados. Que no tiene sistema integrado de seguridad en un trabajo, no tiene comité de convivencia laboral, no tiene el COPARS, que es el comité paritario de seguridad y salud del trabajo, no tiene papeles organizados. Entonces le hemos hecho en el auto los requerimientos para que en 10 días se adapten a la ley. Mientras tanto, los trabajadores deben seguir recibiendo sus salarios, sus prestaciones y sus aportes a la seguridad social. Decidimos en el mismo auto compulsar a la Fiscalía General de la Nación. Entonces no podemos normalizar esto en nuestro país y por eso incluso en esta oportunidad les invité a estos trabajadores y trabajadoras, no es nuestra obligación como Estado, que se organizaran sindicalmente. Aquí hay un mensaje sin precedentes en Colombia. Trabajadores, denuncien que serán escuchados. Los jefes no pueden llegar a decirle a usted cosas como estas. Tranquilo su madre malparido. Y respéteme, baje los brazos, triple respete, hijo. Las líneas están abiertas para contrarrestar el abuso, maltrato y acoso laboral. Número 2. Los empresarios no son enemigos. El diálogo como base de las soluciones laborales. Justo antes de que entrara a una huelga el sindicato de la electrificadora de Santander, Sintraelecol, el viceministro de Relaciones Laborales Edwin Palma ayudó a que se concretara un diálogo para llegar a un acuerdo, se firmaran nuevas convenciones y ambas partes quedaran contentas. O sea, en últimas no hubo necesidad de hacer una huelga a pesar de que el sindicato ya estaba decidido a hacerla. Y todo gracias a un trabajo de diálogo y mediación necesario que antes no estaba tan presente. Lo mismo pasó con la empresa palmera de Santander, Palmozán, pero con más conflicto todavía. El sindicato Sintra Palmozán ya cumplía 6 meses de huelga y en parte otra vez gracias a la intermediación del ministerio se logró un acuerdo para limar asperezas, darle garantías a los trabajadores y ponerle fin a la huelga para seguir trabajando con normalidad. Ojo con ese escenario porque por fin se demuestra que hay una garantía tanto para empleado como empleador de sentarse en una mesa, recibir acompañamiento por parte del Estado y evitar grandes conflictos laborales que pueden generar pérdidas económicas en las organizaciones y pérdida de confianza entre los trabajadores. Número 3. Ya no se esconden los problemas que hay que solucionar. Ahora se debate y se toman decisiones, como con el caso Webcam.
El modelaje webcam en Colombia es algo que políticamente casi siempre meten por debajo de la alfombra. Los políticos tienen temor incluso a debatirlo en diferentes instancias, pese a que es un mercado que ha venido creciendo a la par del desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin embargo, aún con eso y aparte de todos los dilemas que pueden haber alrededor, el viceministro de Trabajo Edwin Palma habló de lo que le compete en el tema, y es garantizar derechos laborales y que no haya explotación infantil, por lo que en ese sentido hicieron público el comienzo de la construcción de una mejor regulación de los derechos laborales dentro de esta industria. Pues dirá uno, ¿qué se busca con eso? La erradicación transitoria de la clandestinidad bajo la que subsiste ese mercado, para que al menos esa actividad la puedan ejercer en condiciones de salud, seguridad y espacios sin violencia, el enfrentamiento contra la evasión tributaria, la erradicación del trabajo infantil, abuso y explotación laboral, etc. Otro tema incómodo que por fin se impone en la opinión pública es que si lo seguimos metiendo por debajo de la alfombra, poco avanzamos al respecto. Esto hay que seguirlo debatiendo y construyendo como ha instado el propio viceministerio. Número 4. Ahora sí se exige a los empresarios que respeten los derechos de las y los trabajadores. Por primera vez en la historia, el Ministerio del Trabajo de este país usó el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de proteger derechos fundamentales de mujeres trabajadoras. Y ojo, no de cualquier empresa, sino de la institución universitaria de Colombia. El ministerio realizó una investigación luego de recibir las denuncias de las trabajadoras y tras encontrarse con serias preocupaciones, llevó las denuncias hasta la fiscalía para que investiguen los presuntos casos de abuso laboral y violencia de género. Ahora las personas que laboran pueden denunciar y al menos encontrar un mínimo apoyo, una escucha desde la institucionalidad para que atiendan sus casos. Lo mismo pasó con la empresa Teleperformance. Se investigó, se halló algo y se tomaron decisiones de acuerdo a esos hallazgos. Hay otro mensaje claro aquí que yo quiero que usted tenga presente. El Ministerio de Trabajo ha dicho, las normas laborales se respetan. Ese respeto ha sido una búsqueda constante que debe continuar en el país para con cualquier empresa, y que otra vez sabemos quizás antes no se exigía tanto, sino que era de manera más irrestricta. Número 5. Cero corrupción en el escenario laboral. La transparencia hay que demostrarla. Esto que ustedes ven aquí con licor, bailes, luces y fiesta es uno de los tantos establecimientos que se estaba haciendo pasar como organización sindical. Sí, discoteca o club nocturno o bar o como lo quiera llamar, en donde incluso denuncian había prostitución, microtráfico y venta de licor adulterado. Estaban registrados como sindicatos para engañar al Estado colombiano. Esto lo descubrió el viceministro Edwin Palma con su equipo de inspección laboral y fueron con las autoridades a cada punto para desmontar esa fachada que buscaba eludir obviamente el control y la normatividad colombiana. Casos así fueron al menos 130 en Bogotá y se estima que hay muchos más en todo el país. Esos son los llamados sindicatos que solo existen en papel. Número 6. Ninguna empresa es intocable. La institucionalidad llega a donde haya que llegar. Cuando la DIMAYOR se negó a sentarse a dialogar con el sindicato de futbolistas en este país, el viceministro Edwin Palma anunció que tendría que formular un pliego de cargos en contra de la empresa. Y hace poco volvió a citar a directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para que se sienten una vez más con los jugadores para intentar resolver ese problema. Si la empresa, sin importar cuál sea, se niega a atender los derechos de los trabajadores, no tiembla la mano para tomar las medidas respectivas. Cuando a Alpina la denunciaron por posiblemente haber violado las normas del Código Sustantivo del Trabajo en la garantía del derecho a la asociación, el viceministerio de Trabajo formuló pliegos en su contra, compulsó copias también a la fiscalía y les dijo, las irregularidades no se le admiten a ninguna empresa. Aquí acabé de mencionar a la Federación Colombiana de Fútbol, a Alpina, dos grandes empresas, pero lo mismo ha ocurrido con Cremelado, con Vive 100, es decir, con las empresas de Quala y Nutresa. Todavía falta garantizarle mucha más dignidad al trabajador colombiano promedio, sí, pero no podemos negar que se está avanzando en un camino que antes los otros gobiernos se negaban a avanzar. Número 7. El Estado como intermediario justo entre empleado y empleador. Sí se puede convivir laboralmente en paz. Es muy fácil demostrar que el diálogo es la base del actuar político en materia laboral hoy en el gobierno, pero se hace mucho más fácil todavía cuando vemos estos casos en específico. Ojo, porque esto es sobre todo importante para la productividad de las empresas, pero también para la dignidad laboral de quienes producen.
Con la mediación del Viceministerio de Relaciones Laborales, se logró evitar un tribunal de arbitramiento entre el sindicato Sintrapecol y la empresa Brasa, usando diálogo directo, sentando a las partes en una mesa antes que en una disputa jurídica y acordando garantías para ambos lados, ahorrándose peleas y líos larguísimos que pueden atrasar los procesos. De la misma forma y con la intermediación del Viceministerio se logró un acuerdo en pro de los trabajadores del mercado de las TIC en Colombia. La empresa de Teleperformance, la Unión de Trabajadores de Claro y las TIC y Uniaméricas acordaron garantizar un ejercicio sindical libre y autónomo. Así podemos encontrar muchos otros casos. Hay que entender que el empresario no es un enemigo. El gobierno lo ha entendido y lo ha aplicado en el necesario acto de dialogar y negociar para llegar a un buen fin del bienestar del empleador, pero por supuesto también del empleado. Número 8. Siempre se puede hacer algo para dignificar el ambiente laboral. El gobierno lo entendió. Una serie de acciones a veces un poco invisibles reflejan el trabajo con la intención de dignificar siempre más el ambiente laboral. Algunas de esas acciones pueden ser las siguientes. Se acordó con Rappi, la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales y el Ministerio del Trabajo, una tarifa mínima de dinero obligatorio que deben recibir los repartidores de Rappi por cada pedido que hacen. Yo recuerdo cuando los de Rappi estaban, por ejemplo, ahí al lado de Miguel Polo Polo, dizque protestando en contra del gobierno. Mientras tanto, lo que se estaba transando desde el Viceministerio de Relaciones Laborales era la mejoría de la posición de los repartidores de Rappi dentro de esa misma plataforma, exigiéndole más garantías a la empresa multinacional. Número 9. Todos los casos, por pequeños que parezcan, importan. Haga su denuncia si lo ve necesario. Este parcero se hizo viral en redes sociales porque subió un video indignado, denunciando que los motociclistas en Cali mantienen transitando las ciclorrutas. De seguro usted también lo vio. Aquí me voy a quedar parado porque vamos a respetar la ciclorruta en Cali, mi hermano. Y luego se volvió a hacer viral, pero esta vez porque denunció que tuvo un accidente laboral y cuando fue a la EPS resulta que no estaba afiliado a la Seguridad Social. Y enseguida, cuando lo incapacitaron, lo despidieron que porque incapacitado no le servía al jefe ni a la empresa. Tuve un accidente laboral y fui a la EPS y resulta que no estaba afiliado a ninguna EPS. Me dieron 5 días de incapacidad y el jefe me echó que porque no le sirve una persona incapacitada. Bien pues, jefe. El Ministerio del Trabajo se apersonó del caso y le ofreció su ayuda. El viceministro Edwin Palma resaltó, por ejemplo, que lastimosamente esa es la historia de miles de trabajadores en Colombia, que en ocasiones ni siquiera reclaman por desconocer sus propios derechos. Junto con el caso de Andrés Tejedor, que es este hombre, podemos ver también el caso de Claudia, que tuvo el valor de denunciar a sus jefes maltratadores allá en Ibagué. Y así decenas de casos más de personas que creían que su situación laboral era algo normal o que no ameritaba una denuncia, pero que en cuanto recurrieron al Ministerio del Trabajo, empezaron con un proceso legal para solucionar esos problemas que no son normales. Con estos ejemplos queda demostrado que todos los casos importan por igual y a pesar de que es difícil abarcarlos a todos, al menos así lo está intentando vivir el gobierno. Número 10. Se están construyendo las políticas del trabajo de la mano de los gremios de los trabajadores. Por fin se ha llegado a acuerdos en donde todas las partes quedan satisfechas, incluyendo el gremio de los trabajadores y en diversos aspectos importantes. Y es que estábamos acostumbrados a que históricamente en el área laboral se tomaran decisiones sin tener en cuenta a quienes ejercen el laburo. Algunas de estas decisiones y actos políticos co-construidos y o en beneficio del gremio de los trabajadores son el aumento salarial general, el aumento salarial de los empleados públicos, las modificaciones que se han hecho a la propuesta de la reforma laboral, incluso por exigencia de diferentes gremios, estudios realizados y decisiones tomadas sobre el no pago de las horas extras en las empresas, visitas recurrentes a organizaciones empresariales que antes se creían intocables, pero que se han dado cuenta que sí tienen que respetar los derechos de los trabajadores, sanciones cuando ha sido necesario ejemplarizantes a las empresas por no cumplir con la normatividad, acompañamiento e intermediación por lograr convenciones, etc. ¿Qué otras acciones considera que demuestran una significativa transformación en el plano laboral colombiano? ¿Y qué cree que deben incluirse en este video? Recuerden dejar su opinión en un comentario aquí en esta publicación y compartirla también para que más personas se den cuenta de lo que está pasando en el panorama laboral colombiano. Yo soy Hernán Muriel y ya saben que les agradezco por apoyar a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.